caminando con Cristo, yo quiero andar, tomado de su mano, también quiero ir. Yo quiero andar con mi Cristo y caminar, nunca del camino. Cumpliendo su labor. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, muy bien, buenos días. Hoy nos toca los capítulos del 26 al 30 del libro de Deuteronomio. Seguimos con la narración que hace Moisés. Moisés en el libro de Deuteronomio da 3 discursos. Estamos todavía en el segundo discurso, no hemos terminado. Cuando digo discurso se refiere a que Moisés está disertando aspectos históricos y explicando a la nueva generación la ley que Dios le había dado. Pero luego vamos a ver también que era necesario que hubiese un nuevo pacto, porque el pacto que se hizo en el monte Sinaí, que dicho sea de paso, más de las veces se refiere aquí, o he referido en este libro de Deuteronomio, como el monte Horeb, es el monte Sinaí. Algunos dicen el pacto sinaítico, o de Sinaí, el pacto de Moisés. Pues era necesario, ahora que ya está la segunda generación, hacer un nuevo pacto. Y Moisés va a establecer ese nuevo pacto. Va a explicarles la ley, no es una nueva ley, es la misma ley que él había recibido, pero les va a explicar y va a lograr que esta nueva generación haga un pacto con Dios de cumplir esa ley. Y de eso se trata. Muy bien. Como todos pueden ver siempre en el encabezado de todas estas clases, tenemos arriba que dice la explicación de la ley dada a Moisés para la nueva generación. Y abajito, algo muy importante y que hoy vamos a ver, que es el corazón de este libro, es la parte central de este libro. Dice, la obediencia trae bendición, la desobediencia maldición. Específicamente hablando, el capítulo 28 habla de esto. Muy bien, sin más preámbulos, vamos a iniciar esta clase. Continuamos con el segundo discurso de Moisés, dice la estipulación del pacto sinaítico. Tenemos en la sección 5 las primicias y los diezmos de la tierra. En Deuteronomio 26:2 leemos: entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre, y para pues darle gracias a Dios, ¿no? Por todos los privilegios, por todas las bendiciones, por los frutos que se obtienen. Pero curiosamente no olvidemos que esto es algo profético, porque el pueblo hebreo todavía está en los campos de Moab. Así que Moisés se está anticipando un poco, ¿no?, a lo que va a ocurrir. Y de hecho le dice, ¿no?, cuando lleguen a la tierra prometida, pero la tierra prometida está por acá. Entonces ya les está dando pautas de cómo deben tener en cuenta honrar a Dios con estos diezmos y primicias, como se dice también. Luego leemos en el 26:12, cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y saciarán. Entonces estaba estableciendo una responsabilidad a cada una de las tribus de que ellos tenían que velar por el bienestar de los levitas, de los huérfanos, de las viudas, de los extranjeros. Así que Dios es tan bondadoso, hermanos, es tan generoso, ¿verdad? Y si nosotros somos hijos de Dios, debemos reflejar esos atributos de Dios en nuestras vidas también. Debemos ser generosos. ¿Sí? Debemos cuidar. Cuando Dios pone a nuestro alcance personas a quienes ayudar, de repente huérfanos,
viudas, o gente que recién llega, que no tienen mayor apoyo, no tienen familia tal vez. Este es algo que podemos aprender aquí, este principio de demostrar los atributos de Dios en nuestras vidas si verdaderamente somos hijos de Dios. Continuamos. La afirmación a la obediencia en la sección 6. Leemos en Deuteronomios capítulo 26 del 18 al 19 lo siguiente. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová Dios, a Jehová tu Dios, como Él ha dicho, es decir, un pueblo separado, no mezclado con las naciones. Básicamente quiere decir no mezclado con sus prácticas, y mucho menos las prácticas idolátricas. Leemos en Tito algo paralelo a esto, ¿no? Lo que Dios dice de su pueblo, en este caso ya no el pueblo hebreo, sino su pueblo, la iglesia. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, para comprarnos, quiere decir, de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Así que, hermanos, cuando hemos llegado a ser parte de la iglesia, no abusemos de libertinaje. Hemos sido libres, hechos libres para buenas obras, no para hacer lo que se nos antoje, como algunos puedan malinterpretar. Y leemos también en Primera de Pedro, en el capítulo 2, versículos 9 y 10, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, porque hemos sido comprados, ¿verdad? A diferencia del pueblo hebreo que fue simplemente escogido. Pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Antes de continuar con el versículo 10, quiero mencionar esto. Dice, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Pero recuerden que nosotros somos una nación, no una nación étnica, porque pues nosotros sabemos que somos de diferentes naciones en realidad, pero Dios nos ha hecho una sola nación. En la iglesia encontramos incluso hebreos. De hecho, los primeros discípulos de Jesús, los apóstoles, fueron hebreos. No fueron gentiles, ¿verdad? Y bueno, sucesivamente se extendió la palabra del evangelio a los gentiles y los gentiles comenzaron a incorporarse hasta llegar a nuestros días. Nosotros como gentiles también hemos sido incorporados a esta nación santa. ¿Ok? Continuamos. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Este es el contraste que podemos notar con respecto a la iglesia. Y es importante que menciona aquí que nosotros no éramos reconocidos como pueblo. Y más después vamos a leer versículos donde Dios le dice a Israel, cuando ustedes me abandonen como su Dios y me provoquen a celos, yo también los voy a provocar a celos con un pueblo que no es pueblo. Y es así, hermano, nosotros la iglesia, pues hemos sido puestos por Dios para provocar a celos a la nación hebrea. Es interesante esa labor que Dios nos ha puesto, ese papel, de desarrollar ese papel para poner a celos al pueblo hebreo. Interesante. Continuamos al capítulo 27, dice, las bendiciones y las maldiciones del pacto. La primera sección dice, orden de escribir la ley en piedras sobre el monte Ebal. El monte Ebal es un lugar bien interesante, más después lo vamos a ver que está relacionado con maldiciones. De hecho, yo he hecho
en este bosquejo, no bien pintado, pero para darnos una idea, he puesto dos montes, el monte Ebal, que está aquí, el monte Gerizim, y el valle de Siquem, y ya vamos a hablar después cuán importantes son estos lugares. Continuamos entonces. Aquí dice: ordenó Moisés con los ancianos de Israel al pueblo diciendo: guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, y el día que pases el Jordán, ¿no? Cuando ya te toque pasar el Jordán de los campos de Moab hacia la tierra prometida, dice, a la tierra que Jehová tu Dios te da, levantarás piedras grandes y las revocarás con cal. Yo asumo aquí el término revocarás como que pues se va a poner encima, ¿verdad? Se va a poner encima para permitir probablemente escribir, y de hecho así va a ser. Y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley, en piedras grandes, dice, ¿no? Cuando hayas pasado para entrar en la tierra que Jehová tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho. Ahora sí, pasamos al versículo 26 del capítulo 27. Dice: maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo, amén. Ahora leemos en Gálatas 3:10. Dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y esto es obvio, pues, porque nadie puede cumplir las obras de la ley, ¿no? Ningún judío ha podido. El único judío que ha podido es el Señor Jesucristo. Es el único que lo hizo en nuestra representación. Después de Él, nadie ha podido, nadie puede y nadie podrá cumplir la ley de Moisés. Por lo tanto, todo el que dependa, todo el que quiera salvarse, todo aquel que se imagina que Dios lo va a perdonar a través de la ley, en realidad está maldito. Esto lo podemos ver claramente aquí, porque no hay forma que esa persona cumpla la ley para salvarse. Ok, luego quiero llamarles la atención aquí a la parte final del capítulo 27 de Deuteronomio. Dice, las maldiciones en el monte Ebal. ¿No? Un poquito antes encontramos lo siguiente. Dice aquí: y mandó Moisés al pueblo en aquel día diciendo: cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo. Aquí menciona Moisés una separación de las tribus, incluye a dos grupos, a la tribu de Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Cuando habla de José, por si acaso, habla de Efraín y habla de Manasés también. Les asigna la tarea de proferir bendiciones cada vez que las hagan en el monte Gerizim. Aproximadamente este monte Gerizim está ubicado aquí. Actualmente correspondería a buena parte de lo que se conoce como la Cisjordania actualmente. En los tiempos bíblicos perteneció a Israel, pero ahora, aun cuando Israel las controla, las gobierna, es bajo un dominio militar, ¿no? Por razones de seguridad nacional, dicen ellos. Entonces tienen a toda esta parte que era en ese tiempo, estos lugares que se mencionan están allí. Tenemos el monte Ebal para las maldiciones, el monte Gerizim para las bendiciones. La mitad de las tribus eran para bendecir a Israel y tenían que hacerlo en este monte. La otra mitad de las tribus, las voy a mencionar quiénes son.
eran para proferir maldiciones. Casi la mayoría son de las tribus que están aquí, corresponden a los hijos de Lea y Raquel. Y la mayoría acá corresponden a los hijos de las concubinas de ellas, ¿verdad? Vamos a continuar. Dice, y estos estarán sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición. Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Muy bien, entonces ya hemos tratado de localizar estos dos lugares, estos dos montes. Lo he puesto como un pequeño gráfico, ¿no? Estos triángulos representan los dos montes. Y estos dos montes están separados por un valle que se conoce como el Valle de Siquem, un lugar muy importante. El lugar de Siquem, el valle, estaba también allí en ese lugar asentado una ciudad muy importante, una localidad, mucho más antigua que Jerusalén misma. Dice, Abraham acampó en Siquem y allí se le apareció el Señor, quien le prometió la tierra a su descendencia. Ese fue el lugar donde Abraham recibió la promesa de Dios, de que iba a heredar la tierra. En Génesis 12, 6, 9, se describe a Abraham, cómo Abraham acampó en Siquem junto al roble de Moré, otro monte, o de More, y allí edificó un altar al Señor. Siquem es un lugar importante en la Biblia que se menciona 48 veces y está relacionado con la historia bíblica desde Abraham hasta Cristo. Mire qué tan importante es ese lugar, Siquem. Siquem se encuentra entre los montes Gerizim y Ebal, lo hemos visto en este gráfico que he puesto. Y más después vamos a ver, fue la primera capital del reino de Israel, antes de moverse a Hebrón y finalmente moverse a Jerusalén. Qué interesante, ¿no? Un poquito de historia. Claro, Siquem fue la primera capital del reino de Israel. En la Biblia también se menciona que Jacob acampó en Siquem y compró un terreno, ¿no? Esto está mencionado en Génesis. En Josué, un libro que vamos a estudiar posteriormente, capítulo 24, 32, se dice que los hijos de Israel enterraron los huesos de José en Siquem. ¿Se acuerdan cuando estuvieron saliendo en el Éxodo? Que él le dijo a sus hermanos que en el futuro ellos iban a salir y que por favor llevaran sus huesos. Más después, ya para el tiempo de Josué, esos huesos de José fueron enterrados en este lugar, en Siquem. Qué importante, ¿verdad? Ahora quiero hacer un comentario sobre estos dos montes. El monte Ebal era un monte que, por razones geográficas, aún hasta ahora se puede apreciar, recibe precipitaciones y es muy rocoso y se caracteriza porque pues es estéril casi, no hay mucha fauna, flora, es un lugar rocoso, estéril básicamente. En cambio, el monte Gerizim, que lo he pintado de verdecito, es un lugar que por la naturaleza lo ha previsto así, desde luego es Dios, pues que siempre está verde y tiene muchos animales, y entonces esto contrasta enormemente. La apariencia nomás, así que para el tiempo que a ellos se les hablaba de bendición y maldición, nomás con ver ya les daba la idea, ¿no?, de las maldiciones que eran dadas desde un lugar rocoso, estéril, sin vida prácticamente, y las bendiciones desde un lugar fértil, lleno de vida, vegetación y animales, etc. Es que eso para el pueblo hebreo era ya bastante obvio, era bastante evidente de solamente verlo. Estuve buscando un poquito sobre esto, dice, las nubes suelen descargar sus precipitaciones en la cara norte del monte Ebal, haciéndolo rocoso y estéril en el lado que da al valle de Siquem. El monte Gerizim, por el contrario, es frondoso y fértil en el valle de Siquem.
ya que el agua corre por su ladera y da vida al valle. Así pues, estas montañas proporcionaban un contraste visual a los israelitas cuando oían pronunciar las bendiciones y las maldiciones. Quería hacer ese comentario, porque a veces pues se nos pasa, ¿verdad? Fácilmente lo ignoramos. Continuamos. Bendiciones de la obediencia. Ahora entramos al capítulo 28. Y me imagino que ustedes han podido leer, ¿no?, todas las bendiciones que Dios prometió al pueblo de Israel. Incontables. No las quiero mencionar aquí porque pues se nos va a ir todo el tiempo. Pero yo pienso que ustedes las han leído. Simplemente voy a leer el encabezado que dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Así que todas las bendiciones que nos podemos imaginar, empezando por la familia, los hijos, la reproducción, ¿no?, la fertilidad, pasando por los bienes, los ganados, las cosechas, todo lo que podamos ver como bendición estaba prometido allí. Ahora pasamos a la sección 4. Viene la otra parte. Las consecuencias de la desobediencia. Ahora, ¿qué pasaría si es que el pueblo desobedecería a su Dios? Y sabemos que lo hizo, por supuesto. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y viene una enumeración de maldiciones. Ustedes ya las deben haber leído, ¿no? Algunas aterradoras, ¿no? De que no solamente podríamos decir, ok, es lo contrario simplemente de las bendiciones que se prometieron, ¿no? Como por ejemplo, ok, de repente no vamos a ser muy fértiles nosotros, a lo mejor no vamos a tener muchos hijos, vamos a tener pocos hijos, o incluso por allí algunas mujeres estériles y algo así. De repente no nos va a ir bien con el ganado, o con las cosechas, con los bienes. No, va mucho más allá. Dice que Dios los va a esparcir, los va a mandar a lugares alejados, que permitirá que naciones vengan a destruirlos, a someterlos y asediar sus ciudades, acercarlos, al punto que debido al hambre, debido a toda la presión de estos pueblos extranjeros que vendrían a acosar a las ciudades de Israel, la gente comenzaría a comer estiércol y posteriormente comerse a sus propios hijos. Dice: la mujer tierna y delicada, que no mataría a una mosca, comenzará a ver a su esposo con recelo. De repente, aquí va a estar unas 2 semanas de lunch, posiblemente. Terrible, ¿verdad? Y luego dice: os llevarán a lugares que ustedes no quieran ir y los harán adorar a dioses que ustedes no conocieron. Los harán postrarse a las piedras, a las maderas. Y los haré regresar a Egipto, al lugar que les dije que no vayan. Ahí los van a llevar esclavos. Y por último, nadie los va a querer comprar. ¿Qué tal desprecio, no? No solamente que digan, te voy a mandar para que como esclavo ahí, te compre por ahí, alguien dice, y nadie los va a querer comprar. Qué tremendo, ¿verdad? Ok, continuamos. Ahora sí, con el capítulo 28, hemos terminado el segundo discurso de Moisés, o diríamos la segunda disertación. Ahora entramos a la tercera disertación o tercer discurso de Moisés. Y aquí se menciona lo que dije yo en la introducción, otro pacto.
que era necesario, otro pacto que el pueblo tenía que hacer, porque pues el primer pueblo, la primera generación ya no existía. Ahora tenemos la segunda generación, y la segunda generación tenía que hacer ese pacto con Dios, de que ellos se comprometían a cumplir, ¿verdad?, los mandamientos de Dios, las ordenanzas dadas por Dios a través de Moisés. En Deuteronomio, el capítulo 29, versículo 1, leemos esto. Estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Y pues ya lo dije, ¿no? Porque el pacto de Horeb fue con la primera generación. Ahora en la tierra de Moab es con la segunda generación. En los versículos del mismo capítulo 29, del 7 al 15, leemos: y llegasteis a este lugar, y salieron Sehón, rey de Hesbón, y Og, rey de Basán, delante de nosotros para pelear. ¿Recuerdan cuando el pueblo venía avanzando por aquí? Salió Sehón, después el otro rey, Og, y dice así: Sehón, rey de Hesbón, y Og, rey de Basán, delante de nosotros para pelear, y los derrotamos, y tomamos su tierra, y la dimos por heredad, si se acuerdan, ¿no?, de las 2 tribus y media, y la dimos por heredad a Rubén y a Gad, y a la media tribu de Manasés. Si recordamos eso que hemos dicho, ¿no? Por acá tenemos Manasés, por aquí, Manasés, luego tenemos a Gad, y más abajo para el norte a Rubén. Ok, continuamos. Guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra para que prosperéis en todo lo que hiciereis. Vosotros todos estáis hoy en presencia de Jehová vuestro Dios, los cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos y vuestros oficiales, y todos los varones de Israel, vuestros niños, vuestras mujeres, y tus extranjeros que habitan en medio de tu campamento, desde el que corta tu leña hasta el que saca tu agua. Está hablando de los siervos. Para que entres en el pacto de Jehová, tu Dios, y en su juramento que Jehová tu Dios concierta hoy contigo, para confirmarte hoy como su pueblo, y para que Él te sea a ti por Dios de la manera que Él te ha dicho, y como lo juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Y aquí viene algo bien interesante. Dice: y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento, sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros delante de Jehová nuestro Dios, y con los que no están aquí hoy con nosotros. ¿Qué significa esto? Se está hablando del futuro. En otras palabras, la nación, los descendientes de esta nación, iban a quedar bajo este segundo pacto. ¿Sí? El pacto iba a ser valedero por ellos. Porque en el futuro, de repente alguien pudiera decir: bueno, ese fue un pacto que lo firmaron allá nuestros antepasados, pero a mí no me aplica, yo no lo firmé. No, ya lo está advirtiendo. Esto le aplica a toda la descendencia del pueblo hebreo en el futuro. En el versículo 18 del mismo capítulo 29 leemos esto: no sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y amargura, ajenjo. En Hebreos 12:15 leemos un versículo paralelo. Dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Luego continuamos para terminar este capítulo 29, el versículo 29. En este versículo leemos: las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas
son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. He querido leer este versículo para enfatizar un principio muy importante. Hay cosas que nosotros no sabemos, probablemente nunca lo sabremos mientras vivamos aquí en esta tierra, porque hay cosas secretas que le pertenecen a Dios. Y por más que hurguemos en la historia, por más que busquemos aquí y allá, si Dios no lo ha querido decir, no lo ha querido revelar, pues no lo vamos a saber. Y más bien debemos tener humildad y paciencia. Porque algún día la Escritura dice que Dios nos revelará todo, nos dirá todo, ¿verdad? Ahí tendremos chance de preguntar todas las curiosidades que ahora podemos tener, las dudas. ¿Qué pasó aquí? Que yo quiero saber cómo fue esto, etcétera. Hay cosas que Dios no ha querido revelar y por algo será. Quizás no estamos preparados, no estamos capacitados para entenderlas, comprenderlas. Y Dios en su momento nos lo hará saber. Pero lo que ha revelado, ¿y qué cosa es lo que ha revelado? Su palabra. Esto es lo que va a regir nuestras vidas. Y esto nos debe satisfacer. Debe ser suficiente para nosotros cuando querramos saber algo. Muy bien, hemos terminado el capítulo 29. Pasamos ahora al capítulo 30 y leemos en esta subsección que dice condiciones para la restauración y la bendición. Y aquí quiero llamar también la atención porque esto tiene que ver con el hecho de que Moisés, que era profeta, recuerden, ¿Moisés era profeta o no? Moisés fue profeta. Y no me refiero simplemente al hecho de ver el futuro como un vidente, no necesariamente eso. Porque después de todo, dice que fue el único profeta que vio a Dios cara a cara. No que vio su gloria, pero que se comunicaba, algunos lo interpretan como si alguien hablara con otro cara a cara, en ese sentido, de manera personal. Así que Dios le reveló a Moisés que es lo que iba a ocurrir en el futuro. Así Moisés estaba completamente enterado, absolutamente enterado, de cómo el pueblo hebreo, como dicen nuestros hermanos mexicanos, más después la iba a regar. ¿Verdad? ¿Así se dice? ¿O lo estoy diciendo mal? Bueno, yo no soy mexicano, ustedes saben. Pero he escuchado muchas veces esa frase y creo que se aplica en ese sentido. Muy bien, y leemos lo siguiente. En el capítulo 30, los versículos del 1 al 3, dice: sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, miren cómo se anticipa Moisés, como profeta, sabiendo lo que se venía, lo que ya iba a ocurrir. Por lo que él sabía que iba a ocurrir, dice. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición. Quiere decir que iban a haber cosas que el pueblo iba a hacer bien, que iba a cumplir, iban a haber cosas que el pueblo no iba a hacer bien y no iba a cumplir. Y por eso le dicen, ¿no? Van a venir, cuando te vengan estas cosas, bendición y maldición, una mixtura, una mezcla de cosas. ¿Qué he puesto delante de ti? Dice. Bueno, está asumiendo que van a recibir maldición. Y te arrepintieres. Mire cómo es de misericordioso Dios. Porque Dios no había dicho, bueno, pues si te viene la maldición, ya acabé contigo, finito, dicen por ahí también. Ya, no quiero saber absolutamente nada de ti, hemos terminado. No quiero saber nada con el pueblo hebreo. Pero no, fíjese cómo es la misericordia de Dios tan grande. Dice, ¿cómo considera esa posibilidad de que en el futuro, después de que caigas, después de que te vengan las maldiciones, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos? Miren Dios cómo está poniendo esta provisión futura. Tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, ¿no?
un arrepentimiento sincero, verdadero. Porque recuerden, hermanos, que a Dios no se le puede hacer un teatro, ¿no? Como en las novelas. Dios conoce nuestros corazones. Dice, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti. Es decir, que en vez de darte el castigo, no te va a castigar, te va a dar bien. Eso es misericordia. No dar el castigo que uno merece. Dice, tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. El pueblo ha sido esparcido muchísimas veces. Muchas veces ha vuelto, no de forma completa. Pero la última vez que fue esparcido fue en el tiempo de los romanos. Y no volvió el pueblo a regresar hasta el año 1948, completamente, como ya, y ser reconocido como nación. Y fue reconocido como nación, pues, por la Liga de las Naciones de ese tiempo, ¿no? Porque sí habían habitantes hebreos todavía. Hubieron habitantes hebreos, pocos que se quedaron. Yo me imagino fueron gente muy humilde, muy pobre, gente de repente pobres, gente de campo, pordioseros, quién sabe. Pero se quedaron ahí, no fueron 100% botados de la tierra. Pero la gente de mucha importancia, como diríamos así, nobles, ricos, y el pueblo en general, el ejército, todos esos fueron eliminados en buena parte y expatriados, dispersados. La famosa diáspora que se habla, ¿no? Fueron esparcidos a diferentes países del mundo. Y ahora han regresado en gran número, y aun cuando los conocemos como judíos, como si fueran solamente de la tribu de Judá, sabemos que hay muchos de estos hebreos que son también de otras tribus, aun cuando podamos decir, pero no se han identificado de qué tribu son. Nosotros sabemos que por la palabra de Dios, Dios ha hecho regresar no solamente a la tribu de Judá, ha hecho regresar a otras tribus también allí. Muy bien. Continuamos. En el capítulo 30, versículos del 8 al 14, dice así: y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y un momentito, hermano Miguel, ese pueblo hebreo ahorita son unos tremendos. No creen en Dios, no creen en Jesús. Y bueno, definitivamente esto está por cumplirse. Porque va a llegar un momento en que Dios va a poner convicción en todo el pueblo de Israel y le van a adorar espiritualmente y se van a arrepentir. Pero va a ser bien duro. Los que pasen por ello van a pasar tremendas tribulaciones. De hecho, el pueblo hebreo no se va a salvar, espiritualmente hablando, hasta que no pase por la gran tribulación. Solo después van a ser salvos. Es lo que les espera. Dice, y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, para bien. Porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. Cuando obedeciereis la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Usted dirá, oiga hermano, un momentito, esa es la ley de Moisés, no es. ¿Cómo que no es difícil? A ver, levanten la mano los que dicen aquí que cumplir la ley de Moisés no es difícil. ¿Y por qué dice eso aquí? ¿Se han puesto a pensar? Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos. No está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo
y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca. ¿Qué más dice? ¿Y en tu? ¿El pueblo hebreo tiene la palabra de Dios en su corazón? Todavía no, está por cumplirse. En otras palabras, hermanos, la explicación es que esto es algo profético. Está por cumplirse, así de simple. Pero la justicia, ahora sí vamos a leer el libro que hace el contraste, el paralelo. En Romanos 10, versículos 6 al 10 dice, pero la justicia que es por la fe, y esto contrasta con la ley mosaica, dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Me voy a parar un momentito aquí y les voy a preguntar. ¿Qué diferencia tenemos nosotros con el pueblo hebreo actualmente? Ok, pero nosotros tenemos la palabra de Dios a través de la fe en nuestro corazón. Y eso es lo que le está faltando al pueblo hebreo. Eso se va a cumplir en ellos. Pero en el futuro, todavía no. Dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Por eso en la iglesia podemos decir, somos salvos. El pueblo hebreo todavía no puede decir eso, porque ellos siguen pensando, tienen la idea de que ellos tienen que salvarse a través de la ley de Moisés. Así que no les aplica a ellos. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Levanten la mano todos los que son salvos. Gloria a Dios. ¿Hemos sido salvos porque somos buena gente? ¿Porque hemos cumplido la ley de Moisés? ¿Porque a lo mejor nos hemos sacrificado de alguna manera? O algunos podrían decir, he dado mi vida. ¿Por eso? No. Algún día quizás nos toque a nosotros ser mártires, quién sabe, solo Dios sabe. Pero eso no nos da mérito a salvación para nada. La salvación es un don, es un regalo. Hermanos, y de nosotros, de nuestra parte, no hay ningún mérito, ni siquiera decir, yo he buscado a Dios. ¿Se han puesto a pensar en algún creyente que haya buscado a Dios para ser salvo? Dios lo ha buscado. Dios ha buscado a ese creyente. Dios me ha buscado a mí, Dios lo ha buscado a usted. En su momento Dios lo trajo a sus pies. ¿Okay? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, dice el apóstol Pablo, y esto no de vosotros, aclara, no por obras, para nadie se puede gloriar. Nadie puede decir, hoy yo busqué a Dios con todo mi corazón y viajé de Veracruz, viajé hasta, una ciudad del norte, hasta Tijuana, buscándolo a Dios con todo mi corazón y lo encontré ahí. No hay ningún mérito. No tenemos ningún mérito nosotros. Ok, hermanos, gracias a Dios hemos concluido esta lección y sabemos que por gracia somos salvos. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Es diferente, ¿no? No que hemos hecho buenas obras para haber sido salvos y que Dios nos haya creado nuevamente. No.
Eso es invertir el orden. Dios nos ha salvado y nos ha hecho nuevas criaturas para buenas obras. Y ni siquiera las obras que nosotros podamos pensar. Son las obras que Dios ha preparado de antemano. Desde antes de la fundación del mundo, Dios tiene un plan perfecto para su iglesia universal, para su iglesia local, para las comunidades, para, como lo he dicho, para las iglesias, para las familias y para cada uno de nosotros como individuos. Nuestra tarea es pedirle a Dios que nos revele ese plan, estar buscando siempre, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Que podríamos decir, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? ¿Qué quieres que haga? ¿De qué manera me quieres usar? ¿Cómo me quieres usar? Y Dios nos va a revelar en la medida en que nosotros seamos obedientes a Dios. Y de esa forma nosotros vamos a llevar a cabo ese plan que Dios tiene. Y lo vamos a cumplir con su ayuda, no por nuestras fuerzas, no de forma personal, con nuestro propio esfuerzo, sino con la ayuda del Espíritu Santo, con el poder de Dios. Quizás va a ser para llevar la palabra a personas que no conocen, para ayudar a muchas personas y sin duda, para tener comunión los hermanos unos con los otros, para amarnos, para cuidarnos, velar por nosotros, dolernos cuando alguien sufre, gozarnos cuando alguien está alegre, juntos. Que Dios nos acompañe a la siguiente parte. Vamos a despedirnos. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por este día, por la oportunidad de abrir tu palabra. Todavía tenemos la oportunidad de abrir tu palabra en este país, Señor. Ayúdanos a entenderla, aplicarla a nuestras vidas, para nuestro crecimiento espiritual y para beneficio de los servicios para los que tú nos has puesto, Señor. No solamente para algo personal nuestro, sino para uso de servicio en la iglesia y a personas que no te conocen, también llevando el Evangelio a ellas. En Cristo Jesús. Amén.